Que el Señor los bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Que la gracia del Señor pueda estar bendiciendo cada una de sus vidas y que en este momento que vamos a mirar la palabra del Señor, ella pueda ser realmente de refrigerio para nuestras vidas, pueda ser la guía que pueda ayudarnos a poder seguir el camino que el Señor nos ha trazado. Quisiera compartir con ustedes un texto que es muy hermoso, muy interesante, en el libro del profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 16. Y dice así el texto: Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pocas palabras, pero muy profundas y con un significado realmente importante para nuestra vida. En este mundo, en esta tierra, estamos de paso. Dice la Biblia que somos peregrinos, que vamos de paso hacia la eternidad. Y seguramente que a lo largo de nuestra vida, en el trayecto de nuestra vida, llegamos a muchas encrucijadas, lugares donde se cruzan 2 o 3 caminos y realmente esto implica una decisión, saber cuál es el camino correcto, qué debemos hacer, hacia dónde tenemos que dirigirnos, cuál es el camino a seguir, el mejor camino que tenemos que tomar. Cuando miramos este consejo de parte del Señor, creo que es muy atinente. En principio, el texto dice, así dijo el Señor, paraos en los caminos. Es decir, que nos detengamos. Tal vez estamos caminando y mismo como en este momento y en el mundo en que vivimos, todo es tan apresurado, estamos allí como corriendo. Sin embargo, el consejo de la palabra es detenernos un momento. No podemos seguir adelante cuando no tenemos la seguridad de cuál sea la dirección correcta en la que debamos avanzar. El no detenernos nos alejará cada vez más del destino que nos hemos propuesto alcanzar. Y esto es algo muy importante. Entonces, en nuestra vida, es bueno que nos podamos detener a tiempo, antes de tomar un rumbo equivocado o una decisión equivocada que seguramente nos traerá conflictos, problemas, dolores, angustias, temores y fracasos. Tenemos que detenernos, tenemos que parar. Ahora, no dice solamente que tenemos que detenernos y quedarnos allí. La segunda palabra que encontramos en el versículo dice y mirad. Ese imperativo, mirad, significa prestar atención. Aquí mirar no significa solamente poner la vista en algo. Es mucho más profundo el significado de esta palabra. Más bien quiere decir considerar un asunto, meditar antes de tomar una decisión. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo seguir? En el libro del profeta Ageo, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, verso 7, dice, así ha dicho el Señor, Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Meditar sobre la forma en que debemos seguir y cómo o cuál es el lugar a donde debemos apuntar. En el camino de esta vida podemos decir, y esto lo enseña la palabra de Dios, la Biblia, hay solo 2 destinos, 2 lugares finales. Por un lado, la salvación de Dios, que es la vida eterna en su presencia, y el segundo destino es la perdición, que es la muerte eterna, que es el castigo. Dice la palabra de Dios, es un castigo eterno junto a Satanás y sus ángeles y sus demonios. O sea que solamente hay estas 2 elecciones que tenemos que tomar. Para alcanzar la salvación
hay un solo camino, no hay varios. Cuando miramos la palabra de Dios, notamos que el Señor mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie llega a la presencia del Señor sino por mí. Aunque en el mundo esté el famoso dicho que todos los caminos conducen a Roma, queriendo significar que cualquier dirección que tomemos, religiones humanas, filosofías de vida, aún nuestro propio camino, nos va a conducir a Dios. Pero esto no es verdad. La Biblia lo desmiente. Esto lo dice con claridad la palabra del Señor. Más bien la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada cual se apartó por su camino. Cada cual tomó el camino que mejor le parecía. Y en el libro de los Proverbios hay un texto muy valioso que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces nos parece que esto es así. Nuestro propio entendimiento, nuestra capacidad nos indica que a lo mejor es el camino que más nos conviene, pero ¿será el camino que Dios nos ha provisto para que podamos realmente ir a su presencia y gozar de la vida eterna, de la salvación? Que el Señor nos ayude para que podamos verdaderamente pensar en esto, detenernos y mirar con atención para que no nos equivoquemos en una decisión que es la más importante de nuestra vida. Cuando avanzamos en el texto inicial, la otra palabra que dice es preguntad. ¿Cuál es el buen camino? Preguntad. A veces no está en nosotros la respuesta. No está tampoco, a lo mejor, en nuestro ámbito más cercano. ¿A quién le podemos preguntar? Porque surge este interrogante. Bueno, pero entonces, ¿a quién debo preguntar cuál es el camino verdadero? ¿Cuál es el camino que debo seguir? ¿Quién me puede dar la respuesta confiable para que yo pueda entonces empezar a caminar por ese lugar? La pregunta tiene una respuesta en la palabra de Dios. El ser humano por sí mismo no puede tener este conocimiento. Su mente, su corazón, que es inestable, se debate constantemente entre tantas alternativas que vivimos en este mundo cambiante y que este mundo ofrece. Además, por nuestra propia inestabilidad emocional, lo que hoy nos parece bueno, mañana no lo es. Lo que hoy tal vez lo consideramos como algo que nos sirve, ya mañana no nos sirve, ya es algo que quedó en el olvido. El único consejo confiable que nosotros podemos tener en nuestra vida es el consejo de Dios. Es el consejo de la palabra de Dios. ¿A quién más vamos a acudir sino al Señor para que nos diga cuál es el camino, cuál es la forma en que nos debemos conducir? Porque hay una cosa tan interesante, es que Dios es tan confiable porque Él no cambia. Él es siempre el mismo. Dice la Biblia que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, que su palabra no cambia, es inmutable y que podemos tener la plena certeza, porque todo va a pasar en este mundo, pero Dios dijo: mis palabras no pasarán. Al buen camino, Dios lo llama en este texto que leímos las sendas antiguas, porque son los mandamientos que Él ha establecido desde el principio. Su propia palabra es su propia voluntad revelada, es lo que Dios tiene y quiere para nosotros y no hay ninguna otra cosa que pueda llenar nuestra vida, para guiarnos en este sentido por la senda de la vida, por la senda correcta que nos lleva a la vida eterna. Son los principios y valores, los fundamentos de toda vida moral. Y qué importante que nosotros esto lo tengamos tan en cuenta. Este es el camino que debemos tomar. En este tiempo Dios nos habla, dice la palabra,
por medio de Jesucristo. En la carta, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a los antepasados, por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo no solo es el buen camino, sino que es el único camino que nos conduce a la presencia del Señor. Algo más dice el texto original. Dice, andad por él camino. Si hemos realmente preguntado, si nos hemos detenido, hemos visto la necesidad de tener el consejo debido, tenemos que entonces después andar por ese camino, porque Dios nos lo revela a través de la palabra. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tomar nuestra decisión y andar. Andar significa en la Biblia vivir por este camino que el Señor nos ha trazado. Es la experiencia de vivir en Cristo la vida cristiana. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y dice también, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y exhorta a los creyentes, a los cristianos, a los que han creído en el Señor, que recibieron a Cristo, que vivan ahora en el camino que el Señor nos ha trazado. Qué importante el poder tomar estos consejos de parte del Señor, detenernos, meditar, saber a quién consultar, que es Dios y su palabra, y hacer lo que dice la palabra del Señor para tener la seguridad de que vamos en el rumbo correcto para encontrar un día esa salvación completa y perfecta que Dios tiene para nosotros. Por último, en ese mismo versículo muestra el resultado, ¿no? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaremos el reposo, el descanso. Jesús dijo en una oportunidad, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que el Señor nos ayude. Vivimos en un mundo que nos llena de cargas, de presiones, y que muchas veces perdemos la paz. Y qué importante que podamos venir al Señor, porque Él es el que nos puede no solamente poner en el verdadero camino hacia la vida eterna y la salvación, sino para conducirnos a esta vida de descanso aún aquí en esta tierra, sabiendo que estamos en el camino correcto. No hay nada que nos perturbe, porque la paz de Dios ha inundado nuestros corazones y ahora podemos realmente encontrar el descanso para nuestras almas. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga a cada uno de los que están escuchando esta palabra, este mensaje, y que cada uno pueda reflexionar sobre esto y realmente detenernos, meditar, mirar con atención, buscar a quien puede darnos el consejo apropiado, que es el Señor a través de su palabra, y hacer la voluntad de Dios. Recogeremos el resultado, la paz, el descanso para nuestras almas y la vida eterna, esa vida gloriosa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga ricamente y que la gracia del Señor pueda estar cubriendo sus vidas de aquí en adelante. Que Dios los bendiga.